Hoy nos toca a todos seguir construyendo el futuro de esta gran tierra, orgullosa de sus tradiciones y su gente. Brindemos Panamá por nuestra tierra. Cerveza Panamá, destapa tu orgullo. Cuando maneje, no tome. Cerveza Panamá, patrocinador del marcador y también del Boca en Sport. Vamos a arrancar de inmediato brindándoles a la teleaudiencia la oportunidad que usted pueda escribir en la cuenta Twitter @elmarcadortv sobre este comentario que vamos a comenzar a debatir, o este tema que vamos a debatir en vivo a través de Cable Onda, que es el tema del informe técnico de Julio César Dely Valdés, que entregó esta semana a la Federación Panameña de Fútbol y se dio a conocer a los medios de comunicación y luego a la faz del país. Así que usted escriba lo que a usted le pareció, lo que leyó, que presentó la Federación Panameña de Fútbol en la cuenta Twitter @elmarcadortv, porque su comentario saldrá en vivo durante este debate. ¿Se puede llamar a esto un informe técnico, Alexander da Silva? Realmente no. Uno lo puede ver en la página de FEPAFUT. Son 7 páginas, un resumen de 3 años. Pero bueno, la federación resaltó mucho en la cena que ocurrió en el Hotel Panamá de que era un resumen de 7 páginas, y si uno lo lee, es más que un resumen, es una novela, no es una novela que para mí parece que fue escrita para los fanáticos. Fue cómo arranca todos los temas disciplinarios, cómo él trata de cambiar la mentalidad al futbolista panameño y todos los choques que va teniendo Julio Dely Valdés durante sus 3 años de etapa, pero nunca entra en detalle de minutos de jugadores, de qué debe de cambiar, nunca responde preguntas puntuales sobre qué pasó en los últimos partidos, qué pasó en la papeleta de cambios, por qué no se convoca a Nicolás Muñoz. O sea, hay muchos detalles que realmente, si es un informe técnico, deja muchísimo que desear. En Payless Car Rental ya no tienes excusa para no tener carro. Paga menos y lleva más días de alquiler. Ven a Payless. Y también si practicas algún deporte, el Machetazo tiene todo lo que necesitas para que hagas tu deporte favorito. El Machetazo, todo en un solo lugar. Y escoge el plan que ilumina tus fiestas. Llévate tu smartphone, contrato gratis con 3 meses de data gratis para que compartas todo en la data 4G que sí responde. Un abrazo a todos nuestros patrocinadores. ¿A quién le tiro el brazuca? A ver, ¿quién quiere hablar del tema? Santos Cano. Esto para ti, compartes la opinión de Alexander da Silva. ¿Es un informe técnico lo que se presentó a la prensa? Totalmente concuerdo con Alexander. Esto no puede estar dentro de la categoría de informe técnico. Esto para mí es un resumen de 3 años. Es más, yo te diría que sentí que me obligaron a leer un libro de una película que ya yo había visto. Una película desagradable, una película triste, de esas películas que tú ves una vez porque tenías que verla por los actores, pero no la vuelves a ver y mucho menos la compras para tenerla en tu casa. Me siento que me quedé esperando el por qué se hizo el cambio de Matagatos Rentería por Rolando Escobar en el Costa Rica, que íbamos ganando 2-1. Me quedé esperando a qué se jugó en Estados Unidos, allá en Seattle, con un Aníbal Godoy que terminó jugando de delantero, Armando Cooper, que yo no sé qué estaba jugando. Me quedé esperando qué pasó en San José, Costa Rica, por qué se tiró a Rolando Escobar a la banda. Se regaló la banda derecha en Costa Rica. Me quedé esperando el porqué contra Estados Unidos a 10 minutos del final, ganando 2-1, el resultado que necesitábamos. El equipo adelantó líneas, siguió atacando a 10 minutos, de Gritillo Quintero, Gaby Torres, Tejada, atacando, pierden la bola y nos empatan y a la postre terminamos perdiendo. Entonces siento que es una novela, como dice Alex. Siento que... ¿Buena o mala la novela? Una novela malísima, un libro malísimo para leer. Y mal redactada, ¿no? Y mal redactada. Vi una pregunta de por qué pegada cuando debía estar separada, por qué cuando es pregunta tiene que estar separado. Entonces, faltas ortográficas y todavía es una novela. Y como creo que es lo que dice Alex, esto fue un resumen para los fanáticos, porque se habla de fe, se habla de esperanza, se habla de todo menos... Se agradece a la Extrema Roja. Se agradece a la Extrema Roja, como punto a destacar la Extrema Roja y ciertas cosas. Y siento que quedó debiendo. Alía Rocha. Yo puedo concordar en parte con lo que dice Santos Cano y Alex, porque ellos se están yendo más al lado cualitativo del asunto, ¿verdad? Porque el informe técnico que le señalan o que presenta la FEPAFUT va más por las consideraciones, buenas o malas, que tiene el técnico. Para mí, un informe técnico pasa por lo cuantitativo, y allí no se ve nada de lo cuantitativo, de lo que debe presentar un técnico al final de una gestión al frente de un equipo. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que ellos dicen, que tampoco para mí es un informe técnico, pero me voy más allá de que para mí el informe técnico debe ser cuantitativo y obviar consideraciones, ya sean buenas o malas, del técnico. Presentar los números
y hacia eso. Pero creo que también hay que aclarar lo que se dijo en la cena, ¿no? De que el informe técnico más que nada estaba en videos. Y está reposando en la Federación Panameña de Fútbol, en un pupitre, en un archivo de alguien. Entonces paso el balón ahora a un técnico que está con nosotros. Es la primera vez que Javier está sentado junto con nosotros en el marcador y lo hemos hecho más que todo para que Javier comparta con nosotros durante todo el programa su opinión, que es muy valiosa para nosotros. Javier, es un informe técnico, te hago la pregunta, lo que presentó la Federación a los medios panameños. No, bajo ningún punto de vista. Me parece que no sé con qué objetivo se redactó este documento y darlo a conocer. Me parece que ningún entrenador en ninguna parte del mundo está obligado a hacer público un reporte. Me parece, sea técnico, sea táctico, un reporte de gestión. Me parece ningún entrenador en ninguna parte del mundo hace público su reporte. Que debe existir un informe que es confidencial, que solo deben tener acceso la Junta Directiva de la Federación Panameña de Fútbol. Eso es lo que debe estar bajo llave en la federación. Nadie tiene que saber qué es lo que piensa el jugador, el entrenador sobre sus jugadores, sobre su relación con la prensa, relación con los directivos. Un informe técnico como tal debe tener, toda la parte cuantitativa y cualitativa, porque tú tienes que tener estadísticas, análisis de todos los partidos, de todas las planificaciones de entrenamiento, todas las concentraciones, tiene que tener el reporte. Después tienes que tener partido por partido, dejar todas las estadísticas por sentadas y hacer observaciones cualitativas en las cuales tú dejes conclusiones, observaciones, recalques puntos positivos, puntos negativos, todo eso a nivel de cada partido, a nivel de cada microciclo que elaboraste, de cada torneo, y después tienes que hacer un reporte global de todo lo que fue tu gestión de los 3 años, con qué te encontraste, a favor y en contra. Me parece que el reporte no tenía, el reporte que publican, que para mí no es un reporte. Un resumen. Sí, es un resumen. Me parece hasta desafortunado para el entrenador publicarlo, porque al final creo que el gran perjudicado fue el entrenador nacional, que quedó mal parado ante la opinión pública, porque la opinión pública piensa que él no tenía la capacidad para elaborar el reporte. Yo estoy seguro que deben tener un reporte de 70, 80 páginas con videos que acompañan para poder hacer de soporte y poder apoyar su gestión. Al publicar este documento, creo que al final los grandes perjudicados fueron esos, porque si hacemos un pantallazo del reporte táctico, es nulo. Nada. Si hacemos planificación, si había un reporte del preparador físico, tampoco lo había. Y en un reporte de gestión tiene que estar toda la parte del entrenador, la parte técnico, táctica, estratégica y de planificación y operación, todo lo que se hizo, más el preparador físico, anexar su reporte, o sea que el reporte tiene también la visión del preparador físico, la visión del responsable médico de la selección, tiene que haber un reporte de cómo se manejó la recuperación de los jugadores. Recordá que cada microciclo de eliminatoria tenía un partido y 3-4 días después otro partido, cómo se recuperan, qué lesionados había, porque por ahí también podemos decir, pero ¿por qué no jugó fulano o mengano? Y quizás había alguna lesión que no salió a la luz. Entonces tiene que haber reporte del entrenador, reporte del preparador físico, reporte del cuerpo médico, reporte administrativo, y todo esto anexarlo y hacer el reporte de gestión de lo que fue esta gestión de Julio Deli Valdés, este proceso en el cual se obtuvo la mayor cantidad de puntos en la historia del fútbol panameño. Sí, vamos a leer algunos comentarios vía Twitter en la cuenta @elmarcador.tv. Por acá nos llega, opino que Julio César Deli Valdés fue un gran técnico y él sabe que hizo un gran trabajo con la selección panameña, arriba Panamá. Esto lo escribe Luis Quirós. Por acá Ramón Díaz Tejada dice, muy fuera de lugar el informe, entiendo que Julio César Deli Valdés quería expresar lo que sentía, pero no era el momento. Manrique Castillo, deben darle más minutos a Javier para que dé un poquito más sus conocimientos. Estoy leyendo todo esto en vivo de las personas que nos escriben a través de la cuenta Twitter @elmarcador.tv. ¿Qué quería compartirle yo a ustedes? Ahora le pregunto a todos. Creo que Javier lo dijo entre líneas, también la conclusión debe ser muy obvia, pero este resumen que presentó la Federación Panameña de Fútbol a los medios en media semana, en vez de ayudar a Julio, lo perjudicó. Sí. Y todos coincidimos con esto, ¿no? Sí, y me parece que este supuesto informe se iba a dar, recuerdas que había avisado que se iba a dar a mitad de noviembre. Se extiende el tiempo y lo entrega un mes y 20 días después. a principios de diciembre. Creo que lo sacan más para apaciguar las aguas y para que como calmar el hecho de el tan pedido informe. Dan este papel como para decir, bueno, aquí tenemos un informe, lo presentan en una cena como diciendo, bueno, aquí tenemos los 2 informes, ya dejen de molestar en este tema y seguimos pasamos adelante. la página.
Pero realmente, como dicen, Le parece que salió mal, le salió Sí, mal. pero mi pregunta es, ¿lo perjudica en qué sentido? ¿O mirando hacia dónde? ¿Hacia su continuidad o a seguir su carrera como técnico? Porque para mí su continuidad, para mí ya, de hecho la federación dijo o se ha pronunciado de que van a buscar un nuevo técnico. Sería para el seguimiento o continuidad de su carrera, pienso yo. Pero ojo, ya Chaluja mencionó en esa misma escena de que Dely Valdés todavía estaba considerado y puntúa bastante alto. Para mí lo perjudica en el nivel de profesionalismo de Julio Dely Valdés, que para mí queda en duda con este tipo de informes, y también lo perjudica para la opinión de muchos que pensaron o que pensaban como Julio Dely como posible Y siento sucesor. que es como poner el dedo en la llaga, ¿no? La gente todavía está lastimada por lo que pasó en ese 15 de octubre, que nos quedamos esperando una conferencia de prensa que sale Julio y no hay periodo de preguntas y respuestas. Y en esa conferencia de prensa Julio dice, es enteramente culpa mía. Y en este resumen se le echa la culpa a Francisco Chacón en el partido frente a Costa Rica, se le echa la culpa a la indisciplina de algunos jugadores. Hay un párrafo que dice Amílcar en forma de pregunta y dice, indisciplina en forma de pregunta puede ser o pudo ser su actitud en el partido que no aceptó la suplencia. O sea, nos deja a ustedes decidan qué quieren pensar, qué quieren creer en el tema de Amílcar. No se habla de nada. No, y comenzó el informe también hablando de jugadores, de nombres, el caso de... Recuerdo Gavilán. No, el lateral por derecha. Rolando Algandona. Rolando Algandona. Algandona del Sporting. La tardanza del Gandona. Comenzó hablando de Algandona, de Armando Cooper. Javier, qué beneficioso fue que mencionara nombres en ese resumen que se presentó para Julio. Es que creo que ese es el punto clave. ¿Cómo harías de nuevo para dirigir jugadores a los cuales estás señalando ante la opinión pública? Yo creo que el trabajo de Julio Dely Valdés dejó muchas aristas positivas y negativas, y creo que de alguna manera la experiencia de Julio Dely Valdés al frente del seleccionado nacional debería aprovecharse de alguna manera, ya sea como gerente deportivo de la selección, que creo que es sin lugar a dudas la persona indicada para llevar a cabo un vacío que existe en la federación. A veces se habla de comisión técnica, pero creo que lo que necesita hoy la federación es un gerente deportivo o un director deportivo, la función que hace Fernando Hierro en la selección de España. De alguna manera creo que la experiencia que él hizo hay que aprovecharla de alguna manera, pero creo que su relación con los jugadores está rota, no hay vuelta atrás. Y si... Con estos jugadores, porque con los nuevos no se sabe. Porque O sea, acá mira, le preguntábamos, ¿a quién fue que le A preguntamos? Gabriel Gómez. A Gabriel Gómez. Y le dice daba la Gabriel, derecha. Yo estoy de acuerdo que la continuidad de Julio. Exacto. Jaime Penedo también lo mencionó. Un jugador de estos nuevos también dijo, sí, yo también estoy de acuerdo con la continuidad de Julio, pero hay un cierto sector grande que no. Pero ahora la pregunta consecuente hacia ese punto es, Alier Rocha, voy allá, tiro el bazooka, que lo tiene Santos, te lo tiro allá. ¿Debe Julio continuar al mando hoy de la selección nacional? Para mí no, ya yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, para mí no. Para mí debe iniciar un nuevo proceso con otro técnico al frente de la selección. Santos Cano, ¿debe Julio seguir tomando las riendas de nuestra selección nacional? No, para mí no, yo también lo decía y recuerdo que cuando recién terminó el proceso yo decía, bueno, se le criticó a Julio que no tenía experiencia, ahora sí tiene experiencia, estando en hexagonal y tiene experiencia dirigiendo la selección. Yo estaba en un 50 y 50 que siguiera, pero con todo este mal manejo que ha tenido él, se ha desaparecido, no ha querido dar la cara todavía ante el público, me parece que no es sano con la relación que tuvo con los medios de comunicación que los menciona en el resumen, que hace una pregunta de que no entendía por qué se rompió la relación con los medios de comunicación, se metió con la afición y se metió con los jugadores referentes. Alexander da Silva, antes de tirarle el balón a Javier Einstein. No, para mí este tema yo pensé que ya estaba enterrado. Yo también, hasta el miércoles. Sí, con la declaración de Chaluja creo que Julio Valdés volvió a salir a la superficie. Pero para mí creo que el tema ni existía. Sí, para Pero mí ¿por qué vuelve a salir el tema de Julio César Dely Valdés? Porque no hay suficiente dinero. Claramente, por el tema de los altos costos que Pero están viviendo. no vas a darle la continuidad a Julio. No, porque y yo te pongo mi razón por la cual no. Uno revisa el supuesto informe y solamente encuentras un párrafo de autocrítica de Julio Dely Valdés. ¿Y qué dijo? Cuando menciona del tema del preolímpico. Para él el único momento donde él puede considerar un fracaso fue no clasificar de ronda con la selección sub-23. Pero ahí está, es que allá era donde quería llegar. O sea, Pero él solo considera un fracaso. autocrático. Él considera fracaso el no haber pasado de ronda más no haber clasificado a las Olimpiadas. Entonces, ¿a qué fuimos al preolímpico? O sea, ahí te das A cuenta pasar de ronda. ahí te das cuenta que todavía, 2 meses después, todavía no Sigue igual. hay un gramo de autocrítica en su ser. Y- Casi nada. y- Casi no, nada muy autocrítica. triste. Y entonces, Javier Einstein, para ti, eres técnico, de repente no es ético, pero quitándote la camiseta de técnico, porque también eres un civil,
¿Debe continuar Julio al mando en este momento de la selección nacional? Yo no lo saco de la Federación Panameña de Fútbol. Para mí en algún cargo la experiencia, tanto de él como de su hermano Jorge, que para mí fue el mejor proceso sub-17 que ha habido aquí, porque quizás no terminó de la mejor manera, pero el scouting que hizo a nivel nacional Jorge Deli Valdés, parece que fue muy positivo y de alguna manera yo no saldría de lleno de ellos dos. Para mí han hecho un gran trabajo. Pero al estar la relación rota con los jugadores, no veo por dónde podría él volver a estar al mando de la selección, porque de este nuevo proceso encaminado a Rusia me parece que jugadores como Armando Kumper, como Nelson Barahona, quizás en el inicio del proceso Rolando Escobar, van a tener que estar. Amílcar Enrique. Y si tú los nombras en el pseudo reporte, los nombras indisciplinados o lo pones dentro de alguna de las razones por las cuales no jugaron, yo no sé cómo él podría volver a dirigirlo. De Armando Cooper o de Algandona, que puede seguir en el proceso a Rusia. ¿Qué pensará cuando lee en un informe público aparece el nombre de su hija? Ronnie, él dice ¿Cómo te concentrarías de nuevo con ellos? ¿Cómo los entrenarías? Y además, acuérdate que en esto a veces los entrenadores, más allá del bagaje táctico, el bagaje estratégico, de la metodología de entrenamiento que tenga el entrenador, a veces tú necesitas que esos 11 jugadores que van a salir a la cancha más los 3 cambios vayan a dar la vida por ti. Sí. Y si el jugador tiene así de rencor contra ti, no lo va a dar. No lo va a dar, porque además es relaciones interpersonales entre los jugadores y el cuerpo técnico. Entonces, para que un proyecto sea exitoso, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, todo el cuerpo técnico en sí, los jugadores y el cuerpo directivo, todos tienen que tirar para el mismo lado. Y me parece, si tenés gente que en cierto momento no va a dar el 100% por ti, y creo que se notó en parte en el hexagonal, sí, los jugadores lo dieron todo, pero nos quedamos pensando que no era tanta la diferencia, era un minuto y medio que se podía aguantar el resultado. Hubo partido en que se notaba cierta apatía de los jugadores. Y que ya no te creen, no te creen. Llega un momento que los jugadores ya no te quieren y te lo hacen saber. Y lo de Rolando Algandona al día siguiente de este informe resumen, decía, yo ahora es que me vengo a enterar de por qué no se me tomó más en cuenta. Me parece que si yo soy el técnico, yo dejo de convocar a Alex Silva, yo tengo que decirle a Alex, no te voy a convocar por esto. Eso muestra un cierto nivel de profesionalismo entre dos partes. Santos, y hasta en ese aspecto fue incompleto el reporte porque no se incluye lo que fue público, lo del jugador cedeño de la Alianza. ¿Por qué fue desafectado? Un entrenamiento otro caso los más. Últimos días. O sea, se menciona por qué no se convoca a Rolando Algandona, pero no se menciona por qué se dejó a Tejada fuera de los partidos frente a Jamaica y frente a Honduras. Y Copa Centroamericana que no entrenó, pero él estaba de vacaciones aquí en Panamá, la federación no le costea el pasaje. Bocas del Toro, recuerdo. No, te hablo del caso Tejada, Es que Gavilán. Es que lastimosamente se quiere ser profesional para unas cosas, en el tema de no vamos a revelar los videos, pero en otras cosas no es profesional al revelar que la indisciplina de jugadores cuando todo técnico sabe que lo que pasa en el camerino es que al final, se queda en el camerino. Mira, tú puedes tener enfrentamientos con jugadores de tu plantilla que tú quizás no te hablas, pero dentro de la cancha Suárez, Honduras, lo tenés que defender a muerte y ante la prensa lo tenés que defender a muerte. Y si le das la baja y te pregunta la prensa, bueno, es que veo otro jugador que está mejor, ya, pero no dañes al jugador, porque ahora, vamos a decir, viene el próximo entrenador, lee el reporte, pim, pero acá hay 7 jugadores indisciplinados. ¿Esto qué es? Va a decir, aquí, esto es un caos. Entonces también creo que hay 2 puntos. Uno, que también hay que revisar la postura de los jugadores, que la disciplina, porque, ok, se perdió el liderazgo del entrenador, puede ser, se perdió el camerino, también. Cosa que pensábamos que iba a ser el fuerte de Julio Deli Valdés al mando de esta selección nacional, que iba a poder con su liderazgo, por ser una gloria del fútbol panameño, poder controlar a estas estrellas del fútbol nacional. Haber compartido camerino con varios. Sí, y al final se terminó peleando con 50-60% de la plantilla y le costó mucho. Creo que las relaciones interpersonales entre cuerpo técnico y los jugadores fueron demasiado intensas al punto tal que terminaron totalmente resquebrajadas, totalmente quebradas. Oiga, tenemos un pendiente con la afición, que era la parte 3 y la parte 4 de la entrevista en exclusiva con José Eugenio Cheche Hernández, que estuvo de paso en Panamá, vio la final de la Liga Panameña de Fútbol y pasamos en el programa anterior la parte 1 y la parte 2. Ahora le compartimos la parte 3 de la entrevista en marca personal del Cheche Hernández. ¿Está dispuesto a trabajar con panameños en su cuerpo técnico, algún Ñato Palma, en caso tal de que ayer se coronó campeón, o algún otro técnico que se haya formado en Panamá, que sí está dispuesto ahora que hay más vacantes dentro del cuerpo técnico? Nosotros como cuerpo técnico y yo en lo personal presenté
un documento a la federación, no puedo decir todavía que haya presentado un proyecto, un documento donde especificaba en el punto 16, 17, establecer un grupo de apoyo para la selección en un ítem. En otro posterior, hacer un grupo de apoyo de seguimiento a las selecciones participantes por parte de la CONCACAF en Brasil 2014 y a través de toda la eliminatoria. Es decir, yo voy a involucrar personal panameño a la selección, al trabajo de la selección, a lo que tiene que desarrollarse como competencia con las otras selecciones. Yo entiendo que hay una evolución por parte del fútbol de Panamá, pero también todavía nos faltan cosas, ¿no? Entonces, con los recursos que yo sé que hay acá, vamos a establecer la competencia con las demás selecciones que pronto tienen mayor accesibilidad a programas específicos de fútbol, a programas de software donde hay un análisis más detallado del aspecto de fútbol, pero yo sé que aquí se puede hacer con los recursos que hay, con las personas, con su capacidad humana e intelectual para desarrollar esa labor. Ayer les tocó ver la final del fútbol panameño, Tauro San Francisco. ¿Qué se lleva de esa impresión? Porque antes Cheche tenía que ir al Rommel, era otro Rommel, a ver la final o ver en su momento la ANAPRO. ¿Qué se llevó de ver todo ese ambiente, todo ese colorido del Tauro San Francisco para usted, que antes iba a otro Rommel a ver otro fútbol tal vez? Sí, una imagen muy grata, muy favorable, donde veo que la gente masivamente apoya y veo claramente la gente de Tauro acá, la gente de San Francisco llenando su respectiva tribuna y con el fervor y el cariño que despierta su equipo, y eso no se vivía antes, así de esa manera tan masiva y con ese entusiasmo, no, pero ayer lo palpé. Y sé que eso se traslada a la selección. Yo preguntaba, bueno, ¿y cuando juega la selección? No, la selección es lo que yo les había dicho a los jugadores en el 2005, es pasión, es sangre, es la vivencia de cada ser humano como ciudadano de Panamá que se ve reflejada en la selección. Cheche, ¿ha evolucionado el fútbol panameño tras el 2005 de usted? Yo creo que ha evolucionado, y lo que le daría el plus, ya el total despegue al fútbol panameño, es la clasificación al Mundial. Mi ilusión era clasificar al Mundial de Alemania 2006, pero también entendí que nos faltaban detalles para lograr esa clasificación, que lo que se había hecho era positivo, pero que al mismo tiempo había que seguir agregándole conocimiento al fútbol de Panamá, específicamente en la parte de fútbol. Bueno, eso queda demostrado ahora. Hay circunstancias en el desarrollo del partido que se presentan, porque seguir las dos eliminatorias se presentan 2013 y 2006, 2005, 2004. Las mismas circunstancias durante un partido. Entonces yo digo, eso se tenía que haber corregido, eso había que darle una modificación a la capacidad intelectual, la inteligencia táctica del jugador. ¿A qué se refiere usted en los últimos minutos? Sí, pero es que eso no es de ahora. Sin tocar esta parte, respetando mucho la eliminatoria ahora que termina en el 2013, yo voy a jugar un partido en Bahrein, porque Bahrein juega el repechaje con Trinidad y Tobago, y yo llevo una serie de muchachos y vamos 0-0, minuto 38 del segundo tiempo. Minuto 38 del segundo tiempo. Y resulta que termina ganando Bahrein 4-0. En el lapso de 7 minutos recibimos 4 goles. Entonces es una situación que repite. Contra Estados Unidos, en el caso mío, cuando jugamos la eliminatoria, me hacen gol faltando 1 minuto. Entonces vuelve y se repite 8 años, 9 años después. Entonces yo digo, eso tenía que haber tenido un manejo de esa conducta para que no se volviera a presentar. Entonces son casos específicos que yo digo, el fútbol de Panamá le faltaba ese conocimiento competitivo
pero ya tenía el material humano, tenía la técnica, pero nos faltó durante ese proceso de 8 o 9 años corregir esas situaciones que ya se habían presentado en el caso mío. Bueno, ahí está la tercera parte de la entrevista con José Eugenio El Cheche Hernández, porque resta la cuarta parte. En esta tercera parte, Cheche habla de conductas que ya el jugador panameño mostraba en la eliminatoria rumbo al Mundial que estaba atacando él, que era el Mundial del 2006 en Alemania, donde él jugó la eliminatoria en el 2005. Ya en el 2005 el jugador panameño mostraba una cierta conducta, que era los últimos minutos contra Estados Unidos, el amistoso con Bahrein, el jugador panameño perdía no sé qué. La concentración. La concentración. Y terminaba perdiendo o el equipo visitante igualando. Cheche, esto pasó en el 2005. En el 2008 también pasó. Y ahora en el 2013 pasó en el partido decisivo versus Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Pasó contra El Salvador también. Sí. Pero en el proceso de Cheche, el partido que decidía si Panamá seguía en carrera o no, era el partido en Ciudad de Guatemala, que sale expulsado Julio Medina tercero. Y el partido decisivo lo perdió en tiempo de reposición. Y en el proceso de Julio, entre 2011 y 2012, pensábamos que había desaparecido hasta el partido en Canadá. Con Weider Rosario. Exacto, que terminamos empatando, si no me equivoco. Y regresó para el partido frente a Costa Rica, que íbamos ganando 2-0 y regresó. No, pero también lo tuvimos a favor, ¿no? Recordando la Copa de Oro que dejaba. Por eso digo, ¿no? Que hubo un periodo como de 2 años en este proceso de Daly que ya nosotros decíamos de que mira lo que nos jugaban contra, ahora nos juega a favor. Bueno, contra Honduras también nos jugó a favor. Nos jugó a favor. Allá, exacto. El gol de Roberto Chen. Vamos a hacer la pausa de vuelta. Continuamos con más del marcador en vivo a través de Cable Onda.